y si te dijera que la superpotencia mundial podría estar dirigiéndose hacia su colapso, un destino ya señalado por la Biblia hace siglos. En Apocalipsis 18:2 se nos advierte: ha caído la gran Babilonia, y se ha convertido en morada de demonios. Aunque este pasaje se refiere proféticamente a una urbe de gran corrupción, muchos analistas de las Escrituras lo han interpretado como un reflejo de lo que podría sobrevenir a potencias contemporáneas como los Estados Unidos, cuya descomposición moral y hegemonía global recuerdan de manera inquietante a la Babilonia de la antigüedad. Hoy profundizaremos en esta posible conexión profética. Expondremos las advertencias bíblicas que sugieren un juicio inminente. Te ayudaremos a identificar las transgresiones que, según las Santas Escrituras, anteceden el derrumbe de una nación y cómo esto parece estarse cumpliendo ante nuestros ojos. ¿Estás preparado para comprender el designio de Dios para esta era? ¿Qué pasaría si la nación que muchos ven como emblema de libertad, esperanza y poder estuviera más cerca de la censura divina de lo que se piensa? ¿Y si su influencia mundial, su opulencia y su rol central en el panorama político global no fueran bendiciones perpetuas, sino señales de alerta que coinciden con antiguas profecías bíblicas? En Apocalipsis 18 se lee: ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en morada de demonios, refugio de todo espíritu inmundo y escondite de toda ave impura y detestable. Este no es un versículo aislado ni una simple alegoría sin relevancia actual. Esta visión ha sido estudiada durante generaciones, pero hoy más que nunca sus resonancias se perciben en el contexto de una nación específica. Muchos se cuestionan si Estados Unidos podría corresponder a esta figura profética. Más allá de consideraciones políticas o de cualquier otra índole, la cuestión es primordialmente espiritual, porque cuando una nación se aparta del plan divino, las consecuencias son ineludibles. Hoy exploraremos esta correspondencia profética, analizando si las Escrituras ya trazaron el camino que esta nación está siguiendo. Desde sus inicios, el concepto de Babilonia en la Biblia no solo personifica a una ciudad antigua, sino a un sistema cultural, económico y espiritual que desafía abiertamente la voluntad de Dios. Babilonia, según el texto sagrado, era un arquetipo de arrogancia, idolatría, comercio desmedido, corrupción y opresión de los justos. Su destrucción no fue solo terrenal, sino también de carácter moral. En Isaías 47, 8, 9, Dios se dirige a esta metrópolis: tú que te sientes segura y dices en tu corazón, yo soy y no hay nadie más que yo, no quedarás impune. Te sobrevendrán desgracias en un solo día, la pérdida de hijos y la viudez te alcanzarán totalmente, a pesar de tus muchas brujerías y tus numerosos conjuros. Aunque esta descripción iba dirigida a la Babilonia histórica, parece aplicarse a cualquier sistema que ocupe su lugar espiritual a lo largo del tiempo. Y es aquí donde el paralelo con Estados Unidos comienza a inquietar. No se trata de alimentar el sensacionalismo ni la alarma profética sin base, sino de observar con una perspectiva espiritual lo que sucede ante nuestros ojos. Estados Unidos ha gozado de recursos, influencia y libertad como pocas naciones, pero también ha mostrado una tendencia peligrosa: autoglorificarse como el eje del mundo, desconectarse de los fundamentos cristianos que la guiaron en un principio y promover valores que a menudo contradicen abiertamente la palabra de Dios. Esta mezcla de poder y apostasía es precisamente lo que definió a Babilonia antes de su declive. En Apocalipsis 18:3 leemos: porque todas las naciones han bebido del vino del ardor de su fornicación. Los reyes de la tierra han cometido adulterio con ella, y los mercaderes del mundo se han enriquecido con la desmesura de su lujo. ¿Qué nación actual ha impactado a otras con sus ideas, sus productos, su entretenimiento, su ideología y su modelo económico más que Estados Unidos? Ninguna. Si bien esto puede considerarse un éxito desde una óptica humana, la Biblia enseña que el poder desprovisto de santidad es una trampa mortal. La correspondencia entre Babilonia y Estados Unidos se vuelve más nítida al examinar cómo ambas estructuras han abordado la verdad divina. Babilonia fue un sistema que intentó sustituir a Dios, edificando su propia torre hacia el cielo, estableciendo su propia grandeza sin depender del Creador. En Génesis 11:4 se lee: vamos,
edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Esta pulsión humana de exaltar el yo por encima de Dios está profundamente arraigada en el espíritu contemporáneo. Hoy, el individualismo, la autonomía, el relativismo moral y la exaltación del éxito material son los nuevos altares de adoración. Y Estados Unidos, con su ideal del sueño americano, se ha convertido en el principal divulgador de esta filosofía, no desde los templos, sino a través de los medios, las plataformas digitales y las instituciones. Sin embargo, ninguna nación desafía a Dios sin afrontar consecuencias. La historia bíblica está llena de ejemplos. Egipto, que esclavizó al pueblo de Dios, fue asolado por plagas. Nínive, sumida en la maldad, fue advertida por Jonás. Sodoma y Gomorra, consumidas por el pecado, fueron aniquiladas. El patrón es claro: cuando la iniquidad alcanza su tope y no hay arrepentimiento, el juicio se desencadena. En Jeremías 25:31 se nos advierte: el estruendo llegará hasta los confines de la tierra, porque el Señor tiene un litigio con las naciones, entra en juicio contra toda la humanidad, y a los malvados los entregará a la espada. Esta declaración no fue dirigida solo a civilizaciones antiguas, sino a toda generación que opta por ignorar la justicia divina. Hoy vemos en Estados Unidos señales que no se pueden pasar por alto: catástrofes naturales que se recrudecen, divisiones internas que fragmentan su tejido social, una violencia incontrolable, corrupción en las esferas más altas, una iglesia debilitada por la indiferencia y una juventud que rechaza progresivamente las verdades eternas de Dios. Todo esto no es meramente el resultado de fallos humanos, sino síntomas espirituales de una nación que está siendo zarandeada. Si no se detiene, si no hay un arrepentimiento genuino, estos temblores se convertirán en juicio manifiesto. La visión que tuvo Juan en el Apocalipsis no fue una simple advertencia para su época, sino una revelación profética que continúa vigente. En Apocalipsis 18:4 se escucha una voz que clama: «Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas». Esta es una orden urgente. Dios no nos llama a juzgar, sino a despertar, no a temer, sino a discernir, y mucho menos a señalar con arrogancia, sino a examinar nuestra propia vida y preguntarnos: ¿estoy cediendo a la influencia de esta Babilonia moderna? ¿Estoy rindiendo culto al mismo sistema que Dios ha declarado corrupto? En medio de este escenario profético, es crucial recordar que Dios jamás abandona a su pueblo. Incluso cuando el juicio está por manifestarse, Él habla, guía, protege y prepara a quienes están dispuestos a escuchar. En tiempos de Noé, mientras el mundo se mofaba, Él construía el arca. En la época de Lot, cuando Sodoma ardía, los ángeles lo sacaron con premura. Dios no actúa sin antes avisar, pero la advertencia solo es útil para quien tiene oídos espirituales. La Biblia no nos invita a vivir con miedo, pero sí con vigilancia. Jesús mismo, en Mateo 24, nos habló de las señales del fin: guerras, rumores de guerras, conflictos entre naciones, hambrunas, enfermedades y sismos en distintos lugares. Pero también nos dijo que todo esto sería solo el principio de los dolores. Es como si la tierra misma estuviera clamando por la restauración divina, y Estados Unidos, con todo su esplendor terrenal, está siendo confrontado por una realidad espiritual que no puede esquivar. El núcleo de este mensaje no es político, nacionalista o conspirativo. Es un llamamiento espiritual, porque la verdadera lucha no se da entre ideologías humanas, sino entre el reino de Dios y los sistemas del mundo. Y hoy, más que nunca, necesitamos discernir nuestra posición. En 2 Crónicas 7:14, Dios establece claramente su voluntad: si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Esta promesa sigue vigente, incluso para una nación que parece haberse extraviado demasiado, porque mientras exista un remanente fiel, mientras haya personas dispuestas a interceder y a alzar su voz con verdad y amor, el plan de Dios puede modificar el curso de una historia. Pero el tiempo apremia.
La misericordia de Dios es inmensa, pero también tiene un límite cuando la justicia clama. Tal como Babilonia cayó en una sola hora, según Apocalipsis 18:10, el juicio de Dios puede ser repentino. No podemos caer en el sueño espiritual cuando el reloj profético está marcando los últimos instantes. Este no es un mensaje para condenar, sino para despertar, para sacudir el alma e impulsar una decisión. La profecía más aterradora no es la que predice la caída de una gran nación, sino aquella que encuentra a sus habitantes sumidos en el letargo mientras Dios sigue llamando. Aún hay una oportunidad, pero es breve. Estados Unidos está siendo evaluado, y si el peso de su pecado no es contrarrestado por una generación dedicada a Dios, la historia podría repetirse no como una mera advertencia, sino como un desastre anunciado. No obstante, si hay arrepentimiento, si hay retorno y quebranto, entonces Dios puede levantar a su pueblo de nuevo, no para su propia gloria, sino para exaltar el nombre que está por encima de todo nombre, Jesucristo. Y tú que lees esto, no estás aquí por casualidad. Esta palabra no es solo para líderes o naciones, es para ti, porque una nación se transforma cuando los corazones individuales responden al llamado divino. Babilonia cayó porque su soberbia superó su temor a Dios, pero tú puedes elegir un camino distinto. Puedes formar parte del remanente que todavía escucha, que se humilla, que cree que Dios tiene el poder para restaurar lo que parece perdido. Esta es la primera etapa, y al cruzarla, empezaremos a comprender con mayor claridad lo que está en juego y lo que Dios aún desea hacer si tan solo le permitimos actuar. Cuando una nación empieza a desdibujar las líneas entre el bien y el mal, llamando luz a la oscuridad y oscuridad a la luz, se activa un principio espiritual revelado desde la antigüedad, el juicio de Dios sobre aquellos que se apartan deliberadamente de su justicia. No es un evento súbito o caprichoso, sino una consecuencia gradual de rechazar lo sagrado y abrazar lo profano. En Isaías 5:20 se pronuncia una sentencia sobre quienes pervierten el orden moral establecido por Dios. Ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Este versículo no es una simple reprimenda profética, sino un signo inequívoco del momento en que una sociedad cruza el umbral de la corrección hacia la ruina. Estados Unidos, una nación que en sus inicios fue cimentada en principios bíblicos y reverencia a Dios, ha experimentado una profunda metamorfosis. La palabra ha sido desterrada de las escuelas, el nombre de Dios ha sido retirado de los espacios públicos y la verdad absoluta ha sido reemplazada por el relativismo moral. En este proceso, lo que antes se consideraba pecado, hoy se promueve como derecho, y la virtud se tilda de intolerancia. El corazón colectivo de la nación ha dejado de latir al compás de la santidad para entregarse a los deseos de la carne, y las escrituras son claras respecto a las consecuencias de esta desviación. Romanos 1 ofrece un diagnóstico preciso del declive espiritual que sigue a una sociedad que conoce a Dios, pero no le rinde homenaje. A partir del versículo 21, el apóstol Pablo revela un patrón que se repite, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Este no es solo un diagnóstico del alma individual, sino de la condición colectiva de una civilización que, teniendo acceso a la luz, eligió caminar en la oscuridad. La decadencia moral no empieza con actos públicos de rebeldía, sino con una creciente indiferencia hacia lo que es santo. Lo que en un inicio causa escándalo, con el tiempo se normaliza, y lo que fue motivo de vergüenza llega a celebrarse abiertamente. Es el ciclo de degradación que condujo a civilizaciones enteras a su colapso. Sodoma y Gomorra no fueron destruidas por un solo error, sino por una acumulación de iniquidades que fueron toleradas, luego aceptadas y, finalmente, promovidas. En Ezequiel 16:49 se describe así: He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ocio, pero no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso.
generoso. Estos elementos, soberbia, exceso e indiferencia hacia el necesitado, son fácilmente reconocibles en la cultura estadounidense contemporánea. Se exalta el exceso material mientras se ignora el hambre espiritual. Se idolatra la imagen, el éxito, la fama y se minimiza la compasión, la humildad y el temor a Dios. Cuando una sociedad abandona al Dios verdadero, no queda vacía, se llena de ídolos. La idolatría no es solo adorar estatuas, sino elevar cualquier cosa, dinero, poder, placer, ideología, por encima del Creador. El libro de Oseas ilustra cómo esta sustitución espiritual desemboca en el colapso moral. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. No se refiere a la erudición humana, sino al conocimiento del Dios vivo. Y cuando ese conocimiento se pierde, también se pierde la capacidad de distinguir lo puro de lo impuro. Estados Unidos, al igual que muchas naciones que la precedieron, ha tomado medidas aceleradas en esta dirección. Las leyes que protegían la vida han sido sustituidas por decisiones que legalizan la muerte. La institución del matrimonio, diseñada por Dios para reflejar su pacto con la humanidad, ha sido reconfigurada por conveniencia cultural. La sexualidad, concebida como una expresión de amor y compromiso dentro del matrimonio bíblico, se ha convertido en objeto de consumo masivo. Estas no son simples variaciones sociales, sino signos inequívocos de un corazón nacional que se ha endurecido, y la palabra de Dios no permanece en silencio ante estas realidades. En Levítico 18, Dios establece con precisión qué prácticas conducen a la abominación y advierte a Israel que no imite las costumbres de las naciones que fueron destruidas antes de su llegada a Canaán. En el versículo 24 dice: no se contaminen con ninguna de estas cosas, porque con todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he de echar de delante de vosotros. La corrupción moral no es una cuestión de libertades individuales, es una ofensa directa contra el orden divino. Cuando se aprueba legalmente lo que Dios ha condenado eternamente, se abren puertas espirituales que no pueden cerrarse sin arrepentimiento. No se puede disociar el declive espiritual de sus efectos visibles. El deterioro familiar, el repunte de la violencia, la ansiedad colectiva, las divisiones raciales, el desprecio por la vida, no son problemas aislados, sino consecuencias de una raíz común, el pecado institucionalizado. Y Dios, en su justicia, no puede ignorar indefinidamente la sangre inocente que clama desde la tierra. Proverbios 14:34 lo afirma con claridad. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Esta es una ley espiritual que trasciende culturas y épocas. Cuando el pecado se promueve como parte del tejido cultural, la conciencia colectiva comienza a ser cauterizada. Lo que antes conmovía ya no perturba. El pecado deja de doler y se vuelve estructural. Pero el juicio no siempre se manifiesta con fuego y azufre. A menudo comienza con una retirada de la presencia de Dios, como lo describe Romanos 1:24-25, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esta entrega es el acto más severo que una nación puede experimentar, que Dios deje de contender con ella, que la gracia que una vez cubrió sus errores se retire, quedando expuesta solo a las consecuencias naturales de su rebelión. Este es el riesgo que afronta hoy Estados Unidos, el mismo país que estampó en su moneda la frase "In God we trust". En Dios confiamos, ha comenzado a construir un legado cultural donde Dios es una figura del pasado, una opción más, una creencia privada que debe ser silenciada en el ámbito público. Pero cuando la verdad es relegada al olvido, la mentira se convierte en el fundamento y ningún edificio puede sostenerse mucho tiempo sobre cimientos falsos. La decadencia moral no es un fenómeno superficial, sino profundo, estratégico y espiritual. El adversario sabe que no necesita destruir físicamente a una nación para conquistarla. Basta con distorsionar su moral, fragmentar su visión, confundir sus valores y adormecer su espíritu. En 2 Timoteo 3,
Pablo profetiza sobre los tiempos postreros. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Cada línea de esta descripción parece sacada de los titulares de hoy. Pero la decadencia no solo afecta al mundo secular. Cuando la Iglesia se adapta al sistema, en lugar de confrontarlo, se vuelve parte del problema. El silencio ante el pecado por miedo a perder influencia no es neutralidad, es complicidad. En Apocalipsis 2 y 3, Jesús envía mensajes a 7 iglesias, muchas de las cuales habían caído en la tolerancia al pecado, el abandono del primer amor o la tibieza espiritual. A la iglesia de la Odisea le dijo: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 15, 16. Esta es la imagen más contundente de rechazo espiritual hacia aquellos que, conociendo la verdad, prefieren la comodidad antes que la convicción. El camino hacia el juicio está empedrado por una serie de decisiones menores que, con el tiempo, deforman la identidad moral de una nación. Estados Unidos, al institucionalizar leyes contrarias a la palabra, al celebrar lo que Dios llama pecado y al marginar la voz profética que clama en el desierto, se está colocando en el mismo lugar que otras naciones desechadas por Dios. La historia de Israel en el Antiguo Testamento demuestra que incluso el pueblo escogido, al insistir en el pecado deliberado, fue entregado al exilio, al quebranto y a la corrección. Y si eso sucedió con Israel, ¿cómo escapará una nación que no teme a Dios? El juicio de Dios no siempre es destructivo al comienzo. A veces se manifiesta como confusión, pérdida de rumbo, liderazgo debilitado, división creciente. Otras veces, como crisis económicas, colapsos sociales o conflictos internos. Pero en todos los casos, su propósito es el mismo: provocar el arrepentimiento. No porque Dios desee destruir, sino porque ama tanto que disciplina. Hebreos 12:6 nos recuerda: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pero hay un punto en el que la disciplina se convierte en sentencia. Cuando el llamado al arrepentimiento es ignorado repetidamente y el corazón se endurece, el juicio deja de ser preventivo para volverse definitivo. Por eso es urgente discernir el momento espiritual que se vive. No es tiempo de distracción, pasividad o conformismo. Es tiempo de clamar, interceder, predicar la verdad sin temor y vivir en santidad radical. Solo una vida consagrada puede resistir el torrente de iniquidad que se avecina. Cuando una nación no solo cae en el pecado, sino que además exporta su modo de vida corrompido al resto del mundo, está replicando uno de los patrones más sombríos que la Biblia ha condenado desde el principio. No se trata solo de prácticas internas, sino de influencia externa. El juicio sobre Babilonia en el libro de Apocalipsis no se debió únicamente a su idolatría o inmoralidad doméstica, sino también a su habilidad para seducir a otras naciones con su estilo de vida. Apocalipsis 18:3 lo declara sin ambigüedad: porque todas las naciones han bebido del vino del ardor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Esta advertencia se dirige a una estructura de poder que contamina no solo por lo que es, sino por lo que representa y difunde. Estados Unidos se ha erigido como el epicentro cultural y económico del mundo contemporáneo. Su cinematografía, su música, sus redes sociales, sus plataformas tecnológicas y su economía globalizada han modelado generaciones enteras más allá de sus fronteras. Esta influencia, lejos de ser neutra, ha estado impregnada de valores que han sido sistemáticamente separados de la verdad bíblica. El entretenimiento ha dejado de ser un espacio creativo para convertirse en una maquinaria que normaliza el pecado. La música promueve abiertamente estilos de vida opuestos a la palabra de Dios, ensalzando la rebeldía, la sensualidad y la autosuficiencia. Las series y películas se han transformado en vehículos de adoctrinamiento moral, donde el pecado se presenta como virtud y la fe como intolerancia. Estas producciones no solo se consumen en territorio estadounidense,
estadounidense, sino que se exportan a cada rincón del planeta, como una corriente silenciosa que altera mentalidades, debilita convicciones y adormece conciencias. La Biblia advierte sobre el poder corruptor de las estructuras que trafican con el alma de los hombres. En Apocalipsis 18, 11, 13 se menciona que los mercaderes lamentan la caída de Babilonia porque ya no pueden vender sus productos. Y en esa lista se incluye algo inquietante: cuerpos y almas de hombre. Esta frase revela el nivel de depravación que alcanzó ese sistema. Ya no se trataba solo de bienes materiales, sino de un comercio espiritual, de una manipulación profunda del corazón humano. Esta imagen profética no está lejos de la realidad actual. Las industrias del entretenimiento, la moda, la tecnología y el consumo se han convertido en un sistema que no solo vende productos, sino también ideologías, deseos y visiones del mundo. Y en el centro de ese sistema se encuentra una nación que ha sido el modelo a seguir, pero que ha desviado su influencia hacia el abismo. Los medios de comunicación han jugado un papel decisivo en esta transformación. Lo que se presenta como noticia, lo que se omite, lo que se celebra y lo que se censura está cuidadosamente seleccionado para sustentar un discurso que excluye la verdad de Dios. La información ya no se transmite como un servicio, sino como una herramienta de manipulación. El lenguaje se ajusta para proteger el pecado y castigar la corrección. Se habla de libertad, pero se margina a quien se atreve a hablar desde la Escritura. A la corrección se le llama odio. Al pecado se le llama derecho, y este mensaje se difunde a diario en millones de hogares, moldeando el pensamiento de niños, jóvenes y adultos, hasta que lo anormal se vuelve norma y lo inmoral, una aspiración. La tecnología, que debería haber servido para unir a los pueblos y promover el conocimiento genuino, ha sido secuestrada por el mismo espíritu de confusión. Las redes sociales han elevado la vanidad, la comparación y la exposición ilimitada. Se ha generado una cultura del yo, donde el valor personal depende de la aprobación digital. Este fenómeno no es superficial, refleja una sed espiritual insatisfecha, una búsqueda de identidad en los lugares equivocados, y detrás de cada clic, de cada tendencia viral, hay una ideología que impulsa a las masas a pensar, actuar y decidir conforme al patrón del mundo, no al de Dios. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo exhorta con firmeza: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este mandato revela que existe una presión constante para moldear al creyente al formato de una cultura caída y que solo a través de una transformación espiritual profunda es posible resistirla. Lo más preocupante es que esta influencia no se ha quedado en lo secular, ha penetrado también en el cuerpo de Cristo. Muchas iglesias han adoptado estilos de predicación que imitan los ritmos del entretenimiento y han diluido la verdad para atraer multitudes.